6:57. Empezamos este programa, primer programa del año del Sol de la Mañana. Bienvenidos a todos. Como siempre, este programa tratando cada año de superarse a sí mismo, de ser un espacio donde todo el pueblo dominicano encuentre motivación, información, educación y estímulo para cada día ser mejores ciudadanos, mejores seres humanos y mejores hijos de Dios. Como siempre, iniciamos nuestras palabras con la Biblia, la palabra de la Biblia. El Salmo 121:7 dice: el Señor Dios te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Un gran mensaje precisamente al iniciar este año 2018, martes 2 de enero del año 2018, primer programa del año. Como siempre, iniciamos nuestros saludos, saludando a Antonio y a Montserrat Despallá, dos empresarios que han transformado la comunicación en la República Dominicana. Mi hermano Julio Martínez Pozo, que está disfrutando unas vacaciones, por eso estoy yo iniciando el programa, porque Julio siempre a principio de año toma unas vacaciones familiares muy merecidas. A María Elena Núñez, a quien damos nuestra solidaridad en este momento tan difícil de haber perdido a su madre, toda nuestra solidaridad para María Elena Núñez y para toda su familia, que Dios le dé fortaleza, consuelo y mucha consideración en este momento. A José La Luz, a Melton Pineda, a Oli Matos, a Aníbal Carrosario, Pablo Macchini, Víctor Gómez Casanova, a Helen Gil, nuestra productora, a Sonia Patiño, nuestra coordinadora, a Mauri Albaire, el maestro de todo lo que tiene que ver con el asunto técnico, a Joa Bernal, al equipo de 5 a 7 que sigue haciendo un trabajo súper especial, Humberto Paniagua, Yuri Rodríguez, Daris Terrero, Luis Ramírez, Andrés Martínez, mi hermano Joselito Félix, ay papá, está vestido hoy de funcionario, a Manegonte, especialista en asuntos agropecuarios, Ramón Paulino, Rafael Díaz y Mario Díaz, el técnico de 5 a 7, y al equipo de Señales TV. Señales TV, un canal para sembrar valores que transmite todo lo que tiene que ver con el Sol de la Mañana, a Saulo Contanzo, a Jesús Ramírez y a Joan Colón. Muchas bendiciones para todos ellos en este año, que muchas cosas logren. Porque este año, el año 2018, es un año que tiene muchas cosas interesantes. Yo he delimitado que este es un año lleno de paz, de amor, de prosperidad y de salud para todos nosotros los dominicanos, pero sobre todo un año de mucha esperanza. Yo decía en mi iglesia el pasado domingo, cuando recibíamos el año, que la esperanza tiene una definición especial. Le decía a mi pastor que la esperanza es la gracia de Dios convertida en acción. Sin tener esperanza es confiar en todo lo que Dios tiene para nosotros, que se va a lograr, que tú tienes que trabajar para lograrlo, pero que sin el aporte, la fuerza y teniendo como basamento a Dios no lo vas a lograr. Entonces este tiene que ser un año lleno de profundas esperanzas, que cada uno de los proyectos que nosotros tenemos, que cada una de las cosas que buscamos estén fundamentadas y sustentadas en ese Dios que es el centro fundamental de las esperanzas. Trabajar para alcanzar nuestros sueños, luchar todos los días para que haya una sociedad más humana, más justa. Eso significa más llena de Dios. Trabajar para cada vez servirle más a los demás. No pensemos nada más en lo nuestro, no pensemos nada más en nuestros propios intereses, no pensemos nada más en lograr y acumular y crecer nosotros solamente. Hay que pensar en los demás y sobre todo en servir a los demás. Que este sea un año para tú cada día pensar en quién puedes ayudar. No hay nadie que no tenga algo que pueda dar. Todo el mundo tiene algo que puede dar. Desde un abrazo, desde una sonrisa, desde un afecto, hasta miles de millones de pesos. Lo importante no es lo que tú das porque tenga valor material, lo importante es lo que tú das por servir a los demás. Que este sea un año de eso y que también sea un año de muchas realizaciones personales, particulares, de que tú sepas cosechar, sepas seguir sembrando, sepas alcanzar las metas que posees, pero sobre todo que siga llenando tu corazón de Dios. Ese es el mensaje que en este inicio de año damos desde el Sol de la Mañana para cada uno de los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros. Es una pena, señores, que hayamos iniciado el año con una mala noticia, ya Luis Ramírez lo decía hace un momentito, un feminicidio. Una contadora de 28 años, la señora Ingrid Ciprián, su pareja, Benjamín de los Santos, la llevó a un lugar en Miches, en el Ceibo, la atropelló con un vehículo y luego la mató. Luego él se suicidó también. Es un mal augurio, es una pena que iniciemos el año
con esta situación, sobre todo porque este es uno de los grandes retos del gobierno y de la sociedad dominicana, porque no es solo del gobierno, esto es un reto de la sociedad dominicana. Enfrentar los feminicidios no puede ser solamente una responsabilidad del gobierno, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la familia, que no son responsabilidad del gobierno de manera directa. El gobierno tiene que seguir desarrollando que la justicia sea efectiva, que hayan medidas de prevención para evitar que estas cosas se den, que sobre todo que las víctimas o probables víctimas sean cuidadas antes de que sucedan las situaciones. En eso el gobierno tiene que seguir trabajando y desarrollándose. Pero esto es un problema de la sociedad, porque la relación de pareja ha perdido el sentido en este tiempo. Estamos generando matrimonios o relaciones de parejas que no tienen una orientación clara y donde lamentablemente por los cambios que ha habido en la sociedad en los últimos tiempos, los hombres no son formados, porque la mayor parte de estas muertes son hombres que matan a sus mujeres porque se creen dueños de ella, porque creen que ella no puede hacer nada, porque creen que ella, todo lo que ella tiene es de él. Es decir, no hemos logrado cambiar esa cultura en nuestras familias, en nuestras escuelas, de que nuestros niños, varones, ¿verdad?, aprendan desde pequeños que tienen que respetar a las mujeres y a todos los seres humanos. Es cambiar esa cultura de violencia que está generando tantas cosas por una cultura de paz, de respeto y de amor y de mucho perdón. Es decir, hay que educar a nuestros niños en las escuelas y en nuestras familias para entender que él puede desarrollar una relación de pareja sin ningún problema. Y que en el momento en que hay alguna situación conflictiva, él entender que esa mujer no es propiedad de él, no se la regalaron, él no la compró. Es una relación que tiene que estar basada en el amor, en el respeto, en el cuidado y sobre todo en la entrega de ese hombre por esa mujer. Eso es lo que tenemos que trabajar permanentemente. Entonces, es un reto no solo del gobierno. Es verdad que el gobierno tiene tal vez la tarea principal, porque el gobierno es que dirige la educación. O sea, quien dirige la educación pública y privada es el gobierno. Entonces tiene que haber, y hay un ministro, Andrés Navarro, que tiene una visión clara sobre eso, tiene que haber un esfuerzo mayor para que en nuestras escuelas empecemos a cambiar ese modelo, esa cultura que está haciendo tanto daño y que está provocando todas estas situaciones. Entonces, es, digamos, una alerta. Es una especie de aviso al gobierno, es una especie de aviso a la sociedad que todos tenemos que asumirlo como una gran responsabilidad, como un gran reto. Tenemos que seguir desarrollando planes para prevenir y proteger a las mujeres, sobre todo las que están en condiciones de riesgo. Hay que seguir desarrollando planes, hay que seguir desarrollando tareas, pero sobre todo como sociedad, nosotros, los padres, los profesores, quienes estamos y tenemos responsabilidades frente a niños y niñas, frente a adolescentes y jóvenes, tenemos que llevar el mensaje correcto y educar en valores a nuestras generaciones, porque esto lamentablemente va a continuar hasta que cambiemos la concepción, la forma de los hombres tratar, de nuestros hijos tratar a sus esposas, a sus parejas. Entonces yo creo que es un reto del gobierno y es un reto de la sociedad en sentido general para que este año logremos bajar los feminicidios y cada día vayamos transformando esta cultura de violencia por una cultura de paz y de amor. El sol de la mañana, el sol de la mañana. A las 7:06, mire, quiero referirme a lo que fue ayer la Concentración Evangélica Nacional, la Batalla de la Fe. El pastor Ezequiel Molina y su congregación desarrollaron la concentración número 54. Tienen 54 años haciendo cada 1 de enero esta concentración que se convierte, ¿verdad?, en un elemento importante porque el pastor Molina da un mensaje a la nación con una serie de elementos sumamente importantes que quiero destacar algunos elementos de esto. La temática se desarrolló, su prédica fue sobre modelo falso. En un momento, ya van 2 ocasiones, en el 2015 también aconteció, parece que, ¿verdad?, la presión y toda la situación. Ezequiel Molina ya es un hombre de edad, se desmayó por un momento, duró unos 15, 20 minutos dándole asistencia y luego continuó su mensaje. El mensaje decía, se concentró en lo que es modelo falso y él decía que la sociedad dominicana en estos momentos está llena de modelos falsos en lo político, modelos falsos
en la oposición, en el gobierno, en la familia, en el comercio, en una serie de elementos, donde los modelos que se están promocionando no tienen sustento de verdad y a final de cuentas están haciendo daño a nuestras familias y sobre todo a nuestros hijos. Incluso en el momento en que le dio la situación del desmayo, él hablaba de que en estos tiempos quien están criando a nuestros hijos es el internet y la televisión. Y es verdad. Y nadie dice que el internet es malo ni que la televisión es mala, por el contrario. Ahí pueden haber muchos contenidos interesantes. Pero un padre, nuestros padres, nosotros como padres, padres y madres, responsables, tutores de hijos, no podemos permitir, por un problema de conseguir el sustento material a nuestros hijos, que quienes formen, quienes le den la concepción de la vida para actuar y quienes le den la concepción de los valores para desarrollarse, sea el internet o la televisión. El internet es muy bueno, pero el internet es como una pistola. Una pistola usted la puede usar para una acción buena en un momento en que puede ser atracado o que va a enfrentar algún mal, pero también la puede usar para matar, para asesinar personas, para asaltar. Eso mismo es el internet también. O sea, el internet es un avance extraordinario porque genera mucho conocimiento, porque permite lo que podíamos antes durar años para conocer, lo podemos hacer ahora en minutos. Sin embargo, es también un arma que puede hacer daño. Porque a un niño que logra accesar a internet y usted no le tiene controles, puede empezar a ver muchísimas cosas que le deforman lo que tiene que hacer. Entonces, esto es peligroso, esto es sumamente peligroso, esto es sumamente difícil, esto es sumamente complicado. Y precisamente hay que evitar, decía Ezequiel Molina y yo comparto, que el internet y la televisión sigan educando a nuestros hijos. Padres, tenemos que tener responsabilidad, madres, tenemos que tener responsabilidad. Buscar el sustento, estar trabajando el día entero y ni siquiera preocuparnos por nuestros hijos no es lo correcto. Comparto esa preocupación. Lo mismo que el hecho de que estamos desarrollando muchos modelos falsos. La idea que estamos vendiendo es que lo fundamental, como muy bien decía el pastor Molina, es que se tenga dinero, que se tenga poder, que se tenga fama. Ahora mismo, el que es importante, está llevando a la sociedad a eso, es el que tiene esas tres cosas y no es verdad. Por eso ustedes ven que gente que tiene fama, dinero y poder, a final de cuentas no tiene familia, porque la familia está vuelta un etcétera. O no tiene felicidad, porque al tener esas tres cosas ha perdido realmente la felicidad y vive esclavo de esas tres cosas. Entonces hay que cambiar. Los modelos que tenemos que llevar y reforzar son los modelos que realmente puedan llevar a que nuestros hijos tengan real valor. Él llevaba eso también a la política. Decía, hay muchos políticos, y es verdad, y tienes toda la razón, que son los mejores cuando están en oposición, porque dicen que van a resolver todo. Y cuando llegan al gobierno lo que hacen es un paquete de disparates. Y al final de cuentas hace todo lo contrario a lo que estaban diciendo. Lo mismo que los gobiernos en sentido general, quienes llegan al gobierno, llegan planteando una serie de cosas y el gobierno lo transforma. Entonces hay que trabajar para que eso no sea así. Ese modelo político de engaño y de actuar contrario a lo que usted expresa, a lo que usted dice cuando no llega al poder, eso hay que cambiarlo. Lo mismo que ese sentido de nada más acumular fortunas, nada más acumular poder, nada más acumular fama. Eso también, esos son modelos incorrectos que deben ser cambiados. O sea, fue una prédica del pastor Ezequiel Molina que yo creo que es muy pertinente para la sociedad que estamos viviendo en esta ocasión. Y él decía algo muy importante, nos están cambiando la sociedad de tal manera que incluso hasta la familia no la quieren transformar. O sea, ahora mismo, ustedes ven, hay sociedades en el mundo, y nos quieren imponer esto aquí, que ahora una familia no es lo que estableció Dios, un hombre y una mujer con hijos, sino ahora cualquiera, 2 hombres, 2 mujeres. Hasta en eso no están cambiando todo. Entonces, hay que mantener una visión clara sobre las cosas y sobre todo una orientación clara a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que esta sociedad no vaya a convertirse o a seguir siendo una sociedad basada en valores falsos, en llevar solamente las imágenes falsas. Lo mismo criticó el elemento que es uno de los elementos fundamentales que está haciendo tanto daño, que es la corrupción. Es decir, lamentablemente la sociedad dominicana está basada en muchos elementos de corrupción que está haciendo mucho daño. En la política, pero también en otros planos de la sociedad. No es nada más en la política, no es nada más los políticos, los corruptos. Aquí hay profesionales corruptos, aquí hay comunicadores corruptos, aquí hay padres de familias corruptos. O sea, aquí hay de todo, hay corrupción, la corrupción ha permeado porque la corrupción permea al ser humano.
en sentido general. Entonces, hay que enfrentar también este tipo de cosas, dice el pastor Molina, que yo comparto totalmente. Y lógicamente, él decía, los hombres de fe, los hombres y mujeres de fe, en lo que yo me sumo junto con él, tenemos una mayor responsabilidad que la sociedad en sentido, digamos, normal, para decirle a aquellos que no tienen fe, porque nosotros debemos ser modelos. O sea, nosotros debemos mostrar con nuestro accionar, donde quiera que estamos, que realmente somos diferentes. Ese es el reto de quienes tenemos fe. O sea, un hombre de fe tiene que actuar en la política de manera diferente. Un hombre de fe tiene que actuar en la comunicación de manera diferente. Un hombre de fe tiene que actuar en las profesiones diversas de manera diferente. Ese es el gran reto que asumimos todos y que ayer el pastor Molina lo decía con una gran precisión, con una gran responsabilidad. Yo felicito al pastor Ezequiel Molina, felicito esta batalla de la fe que ya tiene 54 años desarrollándose y sé que este tipo de cosas a final de cuentas contribuyen a la transformación espiritual, a la transformación social, a la transformación global que debe darse, que es necesario, que es pertinente y que es imprescindible en la sociedad dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. A las 7:13 minutos en el sol de la mañana, quiero referirme, hacer una breve evaluación de lo que fue el año 2017 en términos económicos para prever lo que podría ser el 2018, 2019 y 2020, o sea, los años que le restan al presidente Medina. El año 2017 en términos económicos fue un año bueno, digamos, fue un año bueno. Logramos, hasta ahora, ¿verdad?, dijo el Banco Central que vamos a lograr haber crecido alrededor de un 4.5%. Crecer un 4.5% es un logro extraordinario, sobre todo si uno ve que la mayor parte de los países de América Latina, en América Latina el promedio de crecimiento fue un 1%. O sea, si nosotros crecimos 4.5%, la segunda economía más importante de crecimiento en América Latina, después de Panamá, podíamos, digamos, sentirnos bien, pero hay, y yo que he manejado siempre el tema económico, creo que hay una preocupación importante que debe el gobierno evaluarla. Si nosotros tomamos en consideración lo que ha sido el ritmo de crecimiento de la economía dominicana en los últimos años, vemos que hay una especie de desaceleración del crecimiento. En el año 2014, la economía dominicana creció 7.6%. En el año 2015 creció 7%. Y en el año 2016, 6.6%. Es decir, un promedio de 6 y pico de crecimiento en los últimos 3 años. De repente, en el año 2017, crecemos un 4.5%. Es decir, casi un punto porcentual, 0.7% menos de lo que crecimos como promedio y mucho menos, en comparación con el 2014 que crecimos 7.6, estamos hablando de casi 3 puntos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa desaceleración? Que digo, reitero, el crecimiento sigue dándose, es importante, ha sido uno de los más grandes de América Latina, pero las autoridades deben reflexionar y evaluar qué ha estado pasando. Los economistas tenemos algunas explicaciones de qué ha pasado. Hay 3 o 4 explicaciones, de las cuales yo creo que hay 2 que tienen el mayor sustento. La primera explicación es la explicación, digamos, doctrinaria. ¿Cuál es la explicación doctrinaria? El hecho de que una economía que va acelerando de manera permanente, llega un momento donde ya no puede crecer más. O sea, hay un momento donde ya llegó a su punto estacionario fundamental y empieza a decrecer. Sigue el crecimiento, pero empieza a decrecer. Eso nos pasa a todos. Eso es lógica de la vida y más lógica económica. Entonces, esta desaceleración es el comportamiento cíclico de la economía. Yo recuerdo la economía china, que tiene, señores, 20 años creciendo de manera sostenida. Recuerdo que en el año 2008, de repente tuvo un bajón grandísimo. Y todos nos preocupamos. Era evidente. O sea, si tú tienes un ciclo de crecimiento permanente y llega un momento donde hay una desaceleración sumamente significativa, hay preocupación. Pero no es que el crecimiento ha dejado de darse. Es que llega un momento donde ya tú no puedes crecer más. O donde hay factores internos y externos que te provocan esa situación. Entonces tú tienes que saberlo reconocer para la política que vas a implementar de manera consecutiva. Es decir, el gobierno debe saber qué fue lo que pasó en el 2017 para tomar medidas que vayan a evitar que eso suceda en el 2018.
que nuestro crecimiento, aunque las expectativas que hay y la proyección de los organismos internacionales es en que en el 2018 volvamos a crecer por encima de un 5%. Sin embargo, no se puede, bajo ninguna circunstancia, estar desatento ni tener toda la orientación clara, porque podría ser peor. ¿Cuál es la segunda explicación? La segunda explicación tiene que ver con dos elementos fundamentales que yo creo que de alguna manera el gobierno, con la decisión de nombrar este año como el año de las exportaciones, lo tomó en cuenta. El primero es fruto de todas las medidas para controlar el gasto público. Es decir, ustedes saben que el gasto público ha sido controlado y en los últimos años, y en eso Danilo ha sido coherente en sus 5 años de gobierno, ha reducido el gasto público, lo ha controlado y el déficit no ha pasado de alrededor de un 2%. Entonces, ¿qué implica eso? Que el gobierno no tiene mayor capacidad de inversión, que es uno de los soportes fundamentales del crecimiento de la economía. Entonces hay áreas donde se puede invertir mucho que ya no se puede invertir tanto. Eso provoca entonces que el crecimiento no sea tanto. Y el otro elemento que plantean es un elemento sumamente preocupante, que es el elemento de las exportaciones. Es decir, oigan esto, señores, las exportaciones han tenido un comportamiento muy, muy difícil en los últimos 4, 5, 6 años. Se supone que una economía como la nuestra, que tiene una solidez tan grande, que tiene una fortaleza en términos del turismo, que tiene una fortaleza en términos de otras áreas, debería de alguna manera haber desarrollado una política efectiva de exportaciones, sobre todo porque nuestra producción permite eso. ¿Qué ha pasado? No lo hemos logrado. Las exportaciones se han comportado de manera que, oigan esto, en los últimos 6 años, el crecimiento global de las exportaciones es de un 1%. Oigan esto, señor, eso es imposible, es un absurdo. Por eso pienso yo que el gobierno tomó la decisión de declarar este año como el año de impulso a las exportaciones. En el año 2009, nosotros exportamos 5.500 millones de dólares. En el año 2011, 8.500 millones, 3.000 millones de dólares más. En el 2014, 9.900, alrededor de 1.000 millones más. En el 2016, decrecimos en las exportaciones. O sea, en el año 2016, en vez de aumentar nuestro nivel de exportaciones, decrecimos. Hay miles de razones que lo explican. Y en el año 2017, que hubo incluso una preocupación después de esa situación, pero lo que crecimos fue simple y sencillamente alrededor de 1.000 millones más. Es decir, en 6 años el crecimiento ha sido de alrededor de un 1% de las exportaciones. Eso no puede ser. O sea, una economía que tiene un flujo tan importante de inversión extranjera, que tiene una gran fortaleza en el turismo y que tiene un nivel de crecimiento de que prácticamente el Producto Bruto Interno lo ha duplicado en unos 10 años, no puede ser que en términos de exportaciones esté en esta situación. Algo está pasando. Entonces, por eso yo entiendo correcto, que muchas feministas entendían y mucha gente entendía que lo fundamental era la lucha por la seguridad pública, en contra de la violencia y en contra sobre todo de la violencia intrafamiliar y de los feminicidios. El gobierno pienso que vio esta orientación más clara porque ciertamente, señores, uno de los elementos que va a garantizar que ese ciclo de desaceleración que se dio el año 2017 termine y empiece a subir nuevamente es que logremos un impulso importante de las exportaciones. Las exportaciones es el mercado, es el área, es la zona donde el gobierno puede lograr más cosas. Lógicamente, en estos días discutíamos eso y algunos de los miembros del panel del Sol de la Mañana decían, bueno, el problema es que el gobierno decretó que este es el año de las exportaciones, pero no tiene ningún plan. No ha declarado ningún plan. Nunca que se decide un año de algo, está el plan propiamente dicho desarrollado. Yo supongo que deben tenerlo. Sé que el año pasado yo fui a una conferencia que dio José Ramón Peralta en la Asociación de Exportadores y ahí explicaba una idea clara que tenía el gobierno de sobre todo aprovechar el área del Caribe. Él decía que no podía ser que Panamá vendiera 6 veces más que nosotros al Caribe, estando nosotros más cerca, siendo nosotros parte del Caribe y teniendo buena relación con todas las islas del Caribe y sobre todo teniendo productos y servicios mejores que los de Panamá para venderle al Caribe. Y solamente consiguiendo esas islas del Caribe nosotros podíamos prácticamente lograr un incremento de un 5 a un 10% de nuestras exportaciones, de la que tenemos a esa área. Entonces yo creo que esta orientación que está teniendo el gobierno en términos de las exportaciones es correcta. Es correcta sobre todo porque puede ser una de las áreas donde nosotros tratemos de alguna manera de precisamente resolver. Ahora, ¿qué pasa?
se creó el Banco de las Exportaciones. Ahí está Guarocuya Félix, que es un hombre que yo sé que va a hacer un gran trabajo. El Banco de las Exportaciones, ustedes saben que dio muchísimos problemas, sobre todo por un problema político, y hay que evitar que los problemas políticos vayan a provocar situaciones económicas difíciles. ¿Por qué digo esto? Sobre todo ahora que se va a desarrollar una política de las exportaciones. ¿Por qué digo esto? Porque otro elemento que influyó en esta desaceleración fue un problema político. Yo lo he dicho varias veces y lo digo de manera responsable. Señores, el año pasado, los 2 trimestres, el segundo y tercer trimestre del año pasado, del 2017, la economía dominicana tuvo un crecimiento, señores, oigan esto, de un 3%, 2 puntos y pico. O sea, hubo un desaceleramiento, una desaceleración extraordinariamente grande. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, por un problema político. ¿Cuál fue ese problema político? El caso Odebrecht. Señores, Odebrecht provocó prácticamente una paralización de la construcción. La construcción es una de las áreas que más influye en el crecimiento del Producto Bruto Interno. Maneja más recursos, crea más empleo, produce más riqueza. Entonces, ¿qué provocó que el sector construcción durante 2 trimestres, o sea, desde abril hasta julio, la economía dominicana creció muy levemente? Porque prácticamente la construcción, fue la época más fuerte de ese movimiento de la Marcha Verde, fue la parte más fuerte de las situaciones que tuvo que ver con Odebrecht. Odebrecht, como todo el mundo sabe, es uno de los soportes fundamentales de la construcción en la República Dominicana durante los últimos años. Y entonces, al darse esa situación, unido a otro elemento que también es político, aunque parece económico, pero también es político, tiene los 2 niveles, que fue la aprobación de la ley de lavado. Es decir, 2 elementos, políticamente hablando, que influyeron de manera directa en el área de la economía. ¿Por qué esta discusión de la ley de lavado también provocó una situación difícil? Sencillo, esta ley de lavado implica que todo el que vaya a invertir en construcción tiene que estar bastante claro de todo el dinero que invierte y de dónde lo sacó y una serie de elementos. Todos sabemos que lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, porque es una cosa incorrecta, pero era positivo para la economía, había muchos capitales invertidos en construcción que venían de fuentes no muy claras, ¿verdad? Ya sea de droga, ya sea de robo del Estado, ya sea de tráfico de cualquier cosa. Y entonces esto, aunque expandía la construcción, generaba un problema de falta de transparencia, generaba un problema de corrupción, generaba un problema que el gobierno ya no podía permitir en esta etapa donde, sobre todo fruto precisamente de este caso de Odebrecht, tiene que ser cada vez más claro, transparente en cada una de las áreas del gobierno, en cada una de las áreas del Estado y en cada una de las áreas de la sociedad. Entonces, estos 2 elementos políticos, el caso de Odebrecht y el caso de la ley de lavado de activos, prácticamente paralizó el sector construcción durante un tiempo en el 2017 y desde mi punto de vista fue uno de los elementos que contribuyó, unido a lo que he explicado desde el punto de vista económico propiamente dicho, a que se desacelerara la economía. Hay algunos economistas que dicen también que el hecho de que han habido algunos incrementos, no tan significativos, pero incrementos de los combustibles a nivel internacional y algunas situaciones que provocó la subida de Donald Trump y una serie de elementos raros que se han dado en la economía a nivel mundial también pudieron haber influido en nosotros. Pero para mí, en esa área, lo que tiene que ver con el gasto público, las exportaciones y este problema político de Odebrecht y de la ley de lavado, provocaron que la economía dominicana tuviera esa desaceleración tan significativa en el año 2017. Yo reitero, es una desaceleración, pero no quiere decir que no hay crecimiento. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados, el presidente Medina, sus 3 primeros años de ejecución propiamente dicho, había logrado un crecimiento por encima de un 6% de promedio, 7, 7.6, 7 y 6.6. Una cosa extraordinaria, fuera de serie. Al darse este bajón de 4.5, evidentemente que hay niveles de preocupación. Entonces, yo decía que uno de los elementos, y que comparto que el gobierno haya declarado este año como el año de las exportaciones, porque necesariamente hay que desarrollar un plan para impulsar de verdad las exportaciones. Y ese plan tiene que llevar a revisar qué ha pasado con nosotros a nivel internacional, por qué, a pesar de que hay mercados interesantes, importantes que podemos lograr, no lo hemos alcanzado. Yo siempre pongo el ejemplo de Inglaterra, que ahora conozco, ¿verdad?, y domino ampliamente,
estuve en la Semana Dominicana que desarrolló la Embajada Dominicana encabezada por Federico Cuello, y constaté cómo un embajador, cómo nuestros representantes pueden desarrollar cosas interesantes en otros países, como Federico Cuello en la Semana Dominicana y toda la gestión que ha tenido, ha mostrado cómo ha llevado productos dominicanos, cómo ha negociado con sectores importantes de Inglaterra para recibir productos, para nosotros recibir productos de ellos, para aumentar el intercambio comercial. Y yo recuerdo que Danilo Medina decía que una de las políticas fundamentales en términos de su política diplomática, de su política de relaciones exteriores, iba a ser que todo el vinculado al área diplomática y consular en cualquier sitio del mundo tenía que trabajar para que los productos dominicanos encontraran mercado en los sitios donde ellos estaban. No ha habido todavía, digamos, agresivamente eso. Sé que ha habido esfuerzos y sé que hay embajadores que están en eso, pero todavía falta. Entonces creo que el presidente debe aumentar un poquito esto. Lo mismo que en el caso de nuestros productos. Hay que trabajar para que nuestra oferta exportadora sepa ubicar cuáles son las áreas donde podemos llevar productos dominicanos y llevarlo ahí. Tenemos que trabajar para que tengan calidad nuestros productos. Nuestros productos tienen que tener calidad. O sea, si vamos a importar a Europa, saber cuáles son las características que necesita el mercado europeo y cuáles son las condiciones. O sea, usted no puede mandar un producto que usted sabe que no va a poder pasar por aduana de Europa porque tiene alguna limitación de algo, o en Estados Unidos, o en Sudamérica, o en el Caribe, que queremos aumentar el Caribe. Tenemos que también saber manejar el asunto de los precios, cómo ofertar mejor nuestro producto frente a competidores que podrían estar en ese mercado. Tenemos que aumentar nuestra productividad. Es decir, nosotros tenemos un aparato productivo que ha logrado crecer extraordinariamente en los últimos tiempos. Entonces tenemos que darle también esa orientación, esa vocación hacia el mercado internacional. Y un elemento finalmente importante es lograr que el Banco de las Exportaciones, esta institución que va a manejar una gran cantidad de dinero y que ya el presidente incluso dispuso de alrededor de $1.000 millones para eso, esta entidad que está manejada, ¿verdad?, por gente que tiene conocimiento y sabe de eso, porque Guaragulla Félix es un hombre que sabe cómo manejar este tipo de situaciones, tiene que tener una política clara de impulsar aquellos productos y aquellas áreas que pueden lograr revitalizar las exportaciones y aumentar nuestra capacidad de exportar. O sea, tienen que estar claros en eso. Tienen que haber planes concretos y específicos en torno a eso. Y el Banco de las Exportaciones debe ir directamente a esas áreas, a gente que pueda aumentar la capacidad de exportar de la República Dominicana, a gente que esté clara con productos que puedan entrar a mercados. Por ejemplo, Europa, ahora mismo tenemos una buena situación. Inglaterra, tenemos una buena situación. Hay áreas específicas porque por situaciones internas que tienen nosotros podemos lograr muchas cosas, reforzar lo que tiene que ver con Haití, reforzar, como decía José Ramón Peralta en su charla ante la Asociación de Exportadores, ese Caribe que es tan importante y que consume muchísimas cosas y que puede comprarnos muchos productos y servicios a nosotros y seguir nuestra relación con los Estados Unidos aumentándola cada vez más. Es decir, este es un momento importante para el gobierno establecer líneas claras, un plan claro y específico que se corresponda con haber declarado el año 2018 como el año de las exportaciones. El 2017 fue como una especie de alerta. Crecimos 4.5%, qué bueno, pero frente al crecimiento de los 3 años anteriores es una especie de alerta y las exportaciones pueden ser esa vía donde nosotros logremos de nuevo restaurar ese ciclo de crecimiento importante de la economía dominicana. El resto está echado. Yo sé que el presidente Medina junto con su equipo está trabajando en eso. Ojalá que sepan dar los puntos claros y los pasos precisos para nuevamente fortalecer ese crecimiento en la economía dominicana.